Buenas, mi nombre es Henry Marcueri y le voy a hablar sobre el contrato social, sobre la obra de Juan Jacobo Rousseau, de Filosofía del Derecho, donde él decía, para citarlo un poco, que decía, el hombre ha nacido libre, pero sin embargo vive entre cadenas siempre. Lo que puedo decir es que el ser humano, el hombre, ha nacido libre para ejercer sus derechos y vivir en libertad. Pero siempre existe un opresor, un jefe o un gobernante donde nos ata las cadenas que nombra el autor. También dice que la sociedad más antigua que existe es la familia. ¿Por qué? Porque en la familia existe un padre, donde éste pasaría a ser jefe, y existen los hijos, y todos los demás pasarían a ser el pueblo. Y esa sociedad antigua es la que nos enseña y nos moldea para una sociedad política más adelante, ya sea que un gobernante, un jefe, cuando tenga el poder, ya lleva, aunque ignore un poco, ya lleva en los rasgos lo que es ya vivir en una sociedad. Pero también él decía que en la diferencia de la familia es que en la familia, por ejemplo, los hijos, al crecer, se vuelven independientes y ellos quieren seguir adelante, buscar sus propios métodos, sus propias entradas monetarias, ya sea porque quieren una familia o X cosa, y ellos buscan la manera de independizarse de sus padres y de ser libres, cosa que en un país o un gobierno para los tiempos de Rousseau era un poco difícil, ya que existía más que todo la esclavitud, donde era difícil ser libre. Pero decía también que la esclavitud, existen personas que vendían su libertad y otros se la arrebataban. Los que vendían su libertad, ya sea porque tenían que alimentar una familia o para sus gastos personales o X cosa, era porque era igual que arrebatarle la libertad, porque existía trabajaban para un patrono, para un jefe, que él mayormente, como lo dice en la obra Jacobo Rousseau, dice que este jefe ofrece al pueblo ciertas cosas, ciertos bienestares, a cambio de su trabajo, de su esclavitud. Pero en realidad el que se va a beneficiar de todo esto era el jefe. También hablaba sobre un pacto social, crear un pacto social. Y allí es donde entró la idea del contrato social, por la necesidad de que las personas se sentían como que ya estaban siendo oprimidas y malentendían el trabajo con esclavitud. Entonces se llega al acuerdo de crear un contrato social para que las personas cooperen y se ayuden entre sí, pero no para sí mismos, sino ayudar a todos y todos a uno. También existen unas cláusulas que estas a su vez se determinan en una, que es la participación de todos los asociados de este contrato social para el bienestar de la comunidad entera. También él hablaba sobre lo que es la fuerza, sobre el derecho de fuerza, sobre que él nombraba que, por ejemplo, la fuerza no se vuelve derecho y la obediencia no se vuelve una obligación. ¿Por qué? Porque dice que la fuerza, hay personas que usan la fuerza para imponer un derecho, para ser obedecidos. Y el pueblo, las personas, lamentablemente se acostumbran a eso. Y para una cita que decía, una parábola donde él hablaba que me gustó mucho, decía lo que era sobre: si yo estoy en una selva y me aparece un bandido para quitarme la única bolsa de dinero que yo cargo,
y se presenta un arma, yo debería, o sea, yo le estoy dando el poder a él. El arma es sinónimo de poder. Pues, y decía que no, que nosotros le damos el poder a esas personas o a ese objeto para que nosotros lo obedezcamos, ya sea no, de manera por necesidad. No sería por voluntad propia, sino por necesidad, la obediencia en ese caso. Y él dice que nos desprenderíamos de nuestro principio primitivo, que es el de la libertad y el derecho a la vida y a ser libres, pues. Entonces, bueno, me parece muy bien el punto que pone Rouseck en la obra El contrato social, porque es interesante lo que expone, porque hay ciertas formas, ciertas maneras de entender esto. La manera es de la solución que se presta para esto es donde surge el contrato social, donde se busca donde un conjunto de personas se unen para proteger sus bienes y derechos colectivamente, podría decirse sin ningún egoísmo en sí. Por eso me parece que esta obra es muy importante, porque es lo que se vive día a día prácticamente, ya sea en los consejos comunales o en empresas de trabajo, o en la sociedad de hoy en día como tal, en el país. Y de verdad me pareció muy interesante. Y bueno, y espero haya sido de su agrado y bueno, muchas gracias.